Bueno, empezamos. Bueno, chicos, empezamos. Bueno, hoy vamos a hablar de neutropenia febril en el paciente oncológico. Esto es importante, no estamos hablando de un paciente inmunocompetente, sino del paciente oncológico. Cuando yo hablo de neutropenia febril, ¿cuáles son las dos palabras que se le vienen a la cabeza? Bueno, no escriban. Bien. En sus teléfonos. Después van a salir, pero escriban dos seguidas. ¿Cómo está? Ahí. Sí, porque cuando vos parás con banda, tiene que sí. O sea, cuando uno le dice neutropenia febril, ¿cuáles son las dos primeras palabras que se le vienen a la mente? Sí, pero en el mismo, no pongan y envíen porque ya no sirve. Qué bueno, ya fue. Y pero te está diciendo de consenso neutropenia óptica. Puedes poner lo que vos quieras. Creo que bien. No, defensa baja, somos médicos. Neutropenia. Sí. Muy bien. ¿Contestaron todos? Sí. La doctora Angie. Muy bien. Ahí. Si estamos hablando de neutropenia febril, estamos hablando de fiebre. La idea era que, ¿qué piensan cuando ponen, por ejemplo, algunos pusieron urgencia infectológica, que está bien, es una urgencia, paciente inmunocomprometido, cultivos, que tenemos que cultivarlo antes de la primera hoja, infección, inmunosupresión. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de neutropenia febril, como dijeron algunos, es una urgencia infectológica que tiene una alta morbimortalidad. Por esto es fundamental que antes de la hora que nuestro paciente ingresa ya esté estratificado, esté cultivado e inicie el tratamiento adecuado. Y recuerden que lo que define el pronóstico de la neutropenia es el tiempo que pasa desde que el paciente ingresa hasta que recibe el antibiótico. Recuerden que solo en la mitad de los casos vamos a poder identificar un foco clínico. ¿Por qué? Porque son pacientes inmunosuprimidos que tienen una respuesta inflamatoria escasa, están neutropénicos, o sea que la inmunidad innata está alterada, y aparte reciben también drogas que pueden alterar la inmunidad humoral y celular como anticuerpos monoclonales como el rituximab. Entonces no esperen que un paciente neutropénico febril, infectado o séptico tenga la misma clínica que un paciente inmunocompetente. La bacteriemia la vamos a identificar solo en el 10 a 20% de los casos y los focos clínicos más frecuentes son piel y partes blandas, aparato respiratorio y tracto gastrointestinal. Y recordar que la fiebre puede ser el único signo de que el paciente está infectado o puede ser que no esté febril pero esté taquicárdico, esté hipotenso, tenga dolor, sobre todo si es dolor en la zona de catéter, dolor abdominal, perianal o un dolor muy exquisito. Todo eso, aunque el paciente está afebril, nos tiene que hacer pensar en que tenemos que indicarle antibiótico. Muy bien. Antes que nada vamos a describir algunas definiciones que tienen que tener en cuenta. Les repito, esto es en el paciente hemato-oncológico.
La neutropenia la vamos a definir como un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 o una RAN menor a 1000 que haya descendido un 25 a 50% en los últimos 7 días o que tenga una RAN menor a 1000, pero vamos a predecir una caída de neutropenia a menor de 500 en 24 a 48 horas. Por ejemplo, si recibió bloques muy inmunosupresores, como los bloques de alto riesgo, los bloques que hacen los pacientes con tumores germinales o quimioterapia como la citarabina, tiene el nadir de, digamos, el punto más bajo de la neutropenia se produce entre los 7 a 10 días después de la quimioterapia. Vamos a hablar de neutropenia severa cuando el recuento es menor a 100, de neutropenia prolongada cuando tiene menor a 500 por más de 7 a 10 días, de recaída de fiebre intraneutropenia cuando luego de 48 horas febril el paciente vuelve a hacer fiebre estando neutropénico, y superinfecciones cuando documentamos una infección clínica o microbiológicamente durante la terapia antimicrobiana de amplio espectro durante el episodio febril y hasta 7 días después de la finalización. Bueno, vamos a ir con un caso clínico. Ustedes se encuentran de guardia y viene a la guardia Mateo, que tiene 7 años de edad. La mamá le dice que tiene diagnóstico de LLAB común, que había presentado 3 episodios de fiebre, perdón, de vómitos de tipo alimentario en las últimas 2 horas. Tuvo un episodio de vómito, la mamá esperó, le dio agua, volvió a vomitar y en el camino tiene el tercer episodio. La madre niega que haya estado con fiebre, dolor o diarrea. ¿Qué le preguntarían ustedes a la mamá de Mateo para poder evaluarlo y orientar su diagnóstico? Ujú. ¿Qué más? Ujú. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué comió también? ¿Algo más? Hasta ahora dijeron la quimio que recibió, si comió algo, si estaba alguien enfermo en la casa, la última internación, muy bien. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más con respecto a su diagnóstico o factores de riesgo que nos van a servir para estratificar? Ujú. ¿Cuándo fue la última quimio? Y algo muy importante que se puede ver el examen físico, o si no hay que preguntarlo, si tiene catéter implantado. Muy bien. Bueno, acuérdense que más allá de la anamnesis general, tenemos que hacer una anamnesis dirigida y el examen físico siempre debe ser exhaustivo con el paciente desnudo y revisarlo de arriba hacia abajo. Vamos a preguntar qué tipo de enfermedad oncológica tiene, si tiene una leucemia, si tiene un tumor sólido, en qué estadio está, cuál es el pronóstico de la enfermedad, que eso a veces lo saben los padres, lo pueden ver en la historia clínica, o bueno, acá hay guardias pasivas, nos llaman a nosotros, a las oncólogas. ¿Cuándo fue la última quimio que recibió? ¿Cuánto transcurrió desde la última quimio? Porque eso nos va a permitir estimar el tiempo de neutropenia. Si tuvo antecedentes infecciosos, si en las internaciones previas requirió ingreso a UCIP, porque un paciente que haya estado en UCIP tiene peor pronóstico al momento de la fiebre que uno que no, y aparte puede estar colonizado por gérmenes multiresistentes. Si recibe alguna profilaxis, ya sea antibiótica, antiviral o antifúngica, si está vacunado, si bien recuerden que nuestros pacientes no se pueden poner vacunas a virus vivo, hay que ver que haya tenido el esquema completo antes de iniciar la quimio y si sus convivientes están vacunados. Y como dijeron, los epidemiologías, si tiene mascotas, si estuvo en lugares masivos de gente. Entonces, en el caso de Mateo, la mamá le dice que tiene una LLAB común, que está haciendo el protocolo 1B, es decir, recibió la citarabina. Hace 48 horas finalizó su tercera semana de citarabina, o sea que esperamos que desciendan aún más los neutrófilos. Recibe mercaptopurina bioral, que es un quimioterápico citotóxico, profilaxis para neumocitis con TMS, omeprazol como protección gástrica. Hasta el momento nunca estuvo internado por ninguna infección, niega epidemiología viral, les dice que vive solo con la mamá, tiene el esquema de vacunas completos previo a su diagnóstico y la mamá este año se puso la vacuna COVID y antigripe. Bueno, después de hacer todas estas preguntas vamos a hacer el examen físico. Que recuerden cómo es con el paciente desnudo y revisamos. Cuando hablamos de signos vitales no es solo cardíaca y respiratoria, es la TA que nos va a decir el estado hemodinámico del paciente, la saturación, la temperatura
Y como le dije anteriormente, a veces el dolor puede ser el único síntoma de que el paciente esté infectado. Y cuando vamos revisando al paciente tenemos que poner énfasis en algunos sitios donde generalmente hay infecciones en pacientes oncológicos. Siempre evaluar la perfusión periférica y el nivel de conciencia. En la cavidad oral vamos a ver que no haya lesiones de mucositis, gingivitis, lesiones herpéticas. Aparato respiratorio, tanto vía aérea alta, si está congestiva, si tiene mocos, como vía aérea baja, auscultación. El abdomen que no tenga dolor, que es distendido, hepatomegalia. Signos peritoneales raros no lo van a tener en un paciente hemato-oncológico generalmente justamente por la escasa respuesta antiinflamatoria. Lo que van a ver es lo que nosotros llamamos que es un abdomen pastoso, un abdomen que es blando, pero que como tiene una cierta resistencia. Usted para poder diferenciar eso, primero tiene que saber cómo es el examen físico de un chico normal. Por eso es tan importante y nosotros le insistimos en onco que tienen que saber hacer el examen físico. Si tiene catéter venoso, que no haya eritema, calor, secreción purulenta, que tenga alguna lesión de celulitis, algún nódulo, y siempre mirarle la cola, siempre, ver que no haya fisuras, abscesos, celulitis, eritema perianal, y todas las áreas donde haya disrupción de mucosa o piel que puede ser una puerta de entrada para una infección. Y cuando hablamos de focos clínicos de riesgo, son focos clínicos donde tenemos que usar un antibiótico de amplio espectro y actuar más rápido. Los focos clínicos de riesgo son infección de piel y partes blandas, neumonía, enteritis neutropénica, que es una entidad que puede llegar a ser fatal, absceso perianal, y esos son focos que tenemos que prestar especial atención. Bueno, en el caso de Mateo, cuando ustedes ingresan, lo pesan, tiene 22 kilos 200, 110 de cardíaca, 22 de respiratoria, está febril, satura 99% y una TA de 110/60. Al examen físico tiene las mucosas pastosas, las pupilas bien, no tiene nada respiratorio ni cardiológico, el abdomen blando, depresible, tiene una hepatomegalia que ya era conocida, no se palpan adenopatía y un leve eritema perianal, pero la mamá niega diarrea, dice que está con catarsis conservada, pero que notó que hacía menos pis. Entonces, ¿qué harían con este paciente si ustedes están en la guardia de la emergencia? Le llega este paciente, ¿qué hacen? Y no le atiende el teléfono ni Angie, ni Lili, ni nadie. Interna, muy bien. Ajá. ¿Qué más? Función renal. ¿Y qué esperan ver en el laboratorio? ¿Para qué le van a pedir? Para el cifanotropénico, muy bien. Ujú. Puede ser, puede ser. ¿Qué más? ¿Alguien más de Guadalupe? ¿Qué más harían? ¿Le pedirían algún estudio de imagen? ¿Para qué te va a decir la ecografía? ¿Qué más? No, no tenía dolor. Vómitos, 3 vómitos, lo único que tuvo. 3 vómitos. ¿Y qué tengo? ¿Para qué le pedirías la ecografía? Muy bien. Bueno, le pidieron, Guadalupe le pidió el laboratorio y recibe que tiene 22 de hematocrito, 7,4 de hemoglobina, 2.200 blancos, que le da una RAM de 968, 256.000 plaquetas, urea de 36, crea de 0,5, una acidosis metabólica, un test de COVID, porque en ese momento era en pandemia, así que se hisopaba a todos los pacientes, que es negativo. Deciden ese día indicar la portora suspendido, un plan a 1800 por superficie corporal, onda centrón, continuar con su medicación de base y transfundirle pasta de glóbulos rojos. Cuando después de que sube el paciente, cuando se está transfundiendo, presenta un registro febril de 38,4 acompañado de cefalea e insaturación. ¿Qué hacen ahora?
Se estaban poniendo su... Transfundiendo, estaba a mitad de la transfusión y la enfermera le avisa que está con fiebre. Muy bien, ¿qué hacemos con la bolsa? Hay que cultivar la bolsa. Ajá. ¿Qué más? Y vamos, tenemos Hemocultivo por dos. puro, dentro de diferencial. No tiene catéter, no tiene catéter, está en inducción. Ah, ¿Qué más harían? Le cultivan nomás y que queda ahí. Bien. ¿Y qué antibiótico le ponen? ¿Por qué? ¿Y por qué decidieron ponerle pipertazo? porque terminó la quimio hace menos de 7 días, ¿no? Ajá. Es un criterio. Y los neutrófilos van a seguir bajando. Sí, porque es esperable una colesterol. Muy bien. Bueno, según los criterios de riesgo, ¿cómo clasificarían este episodio? Contesten eso. Contesten en su teléfono. Ah, Igual te dijeron. ya me Falta la mitad, no respondió todavía. La mitad falta que responda. ¿Contestaron? Igual está, fin de la pregunta. Muy bien, la mayoría contestó neutropenia febril de alto riesgo, que es la correcta. No existe la neutropenia febril de riesgo intermedio. Acuérdense que se clasifica en bajo y alto riesgo. Muy bien, entonces cuando estratificamos, ¿qué nos sirve la estratificación del riesgo? Esto nos habla del riesgo de morbimortalidad, entonces nos sirve para ver qué tratamiento antibiótico vamos a indicar el espectro. Vamos a decir que una neutropenia febril es de alto riesgo cuando cumpla uno solo de todos estos criterios: que esté inestable hemodinámicamente o séptico, que tenga una temperatura mayor a 39 grados, que la enfermedad oncológica no esté controlada, es decir, que esté en inducción, recaída o segunda enfermedad, o que esté haciendo una quimioterapia muy agresiva, que tenga una expectativa de neutropenia mayor a 7 días, que la edad sea menor a un año o mayor de 12, sobre todo si son adolescentes, pero más que nada por el hecho de que ellos no le avisan generalmente a los padres que están con dolor o con alguna signo de sintomatología, entonces tardan más en consultar. Que tenga una neutropenia profunda, un foco clínico de riesgo, que tenga una comorbilidad asociada, una cardiopatía, una enfermedad renal o alguna inmunodeficiencia, porque recuerden que hay inmunodeficiencias que se asocian a algunas enfermedades oncológicas. Que tenga una PCR mayor a 90, una procalcitonina mayor a 0,5, una interleuquina 8 mayor a 300, que es lo que tenemos acá es la PCR. No. Y vamos a decir que una neutropenia febril es de bajo riesgo cuando cumple todos los criterios. Para categorizarla como de bajo riesgo tiene que cumplir todo. Tiene que estar en buen estado general, tener fiebre menor a 39 grados, tener la enfermedad oncológica en remisión, una expectativa de neutropenia menor a 7 días, no tiene que tener ningún foco clínico de riesgo ni comorbilidades asociadas. Y esta estratificación la vamos a hacer todos los días cada vez que evaluamos a nuestro paciente. Esto solamente a modo de recordatorio, sobre todo para los que no rotaron en onco, para que sepan el riesgo infectológico según la etapa del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, que es lo que más vemos acá y van a llegar por guardia. La etapa de inducción se divide básicamente en inducción, el protocolo 1B, que es la reidentificación temprana, consolidación, reinducción y mantenimiento. La etapa de inducción tiene un riesgo infectológico muy alto. ¿Por qué? Porque la enfermedad oncológica no está controlada, es un paciente recién diagnosticado, recibe quimioterapia intensa con el fin de lograr la remisión de la enfermedad, corticoides a dosis alta, entonces
va a estar neutropénico por la enfermedad de base y por el tratamiento. Y son pacientes que aunque estén con fiebre o infectados, excepto que estén chocados, van a recibir igual la quimio porque lo que queremos es lograr la remisión. Entonces, todo paciente en inducción es un paciente de muy alto riesgo infectológico. Protocolo 1B van a recibir ciclofosfamida, que lo que produce es cistitis hemorrágica, citarabina y mercaptopurina. Si bien el riesgo es más bajo que la inducción, sigue siendo un riesgo alto, sobre todo por la citarabina, que produce mucha mielosupresión y tiene una expectativa de neutropenia de 7 a 10 días. En la consolidación ya el riesgo es moderado, generalmente no suelen estar neutropénicos los pacientes, lo que tienen más bien es efectos adversos por el metotrexato, que son la mucositis, nefrotoxicidad y hepatotoxicidad. Sin embargo, recuerden que aunque siempre hay riesgo en un paciente inmunocomprometido, aunque no esté neutropénico. En la reinducción, volvemos otra vez a un riesgo muy alto porque hace una quimioterapia muy parecida a la inducción. Y aparte, recuerden que la toxicidad de la quimio es acumulativa, tanto nefrológica, hepatotóxica como hematológica. Entonces, al paciente cada vez le cuesta, cuanto más recibe quimio, más le cuesta salir de la neutropenia. Entonces, acá la expectativa de neutropenia es más de 10 a 14 días. Y en el mantenimiento ya reciben quimioterapia bioral, la quimioterapia es menos intensa y no suele producir neutropenia, pero como les digo, es un paciente inmunosuprimido que si viene con fiebre siempre hay que evaluarlo y ver si es necesario el antibiótico o no. Bueno, ¿qué le vamos a pedir? Como dijeron, ya un hemograma para ver si está neutropénico, un recuento de plaquetas, función renal y hepática para saber si hay que ajustar los antibióticos por los pacientes que reciben quimioterapia nefrotóxica, PCR cuantitativa. Se puede pedir procalcitonina, que acá no tenemos, pero en los estudios está descrito que su rentabilidad y valor predictivo no es superior al de la PCR. Y vamos a pedir un sedimento urinario, pero recuerden que como tiene una respuesta inflamatoria limitada, el valor predictivo positivo es escaso. Lo fundamental es que todo paciente neutropénico febril le tienen que cultivar, tomar hemocultivos por 2 de 2 sitios diferentes. Si tienen catéter, si tienen un catéter implantable, que es el que van a ver que tienen nuestros pacientes, un retrocultivo de reservorio que lo toma enfermería y un diferencial periférico. Y si tiene un SEMI, que es como el que tiene Solis Alexis, un retrocultivo de cada lumen y al menos un diferencial. Entra el paciente, lo categorizo neutropénico febril, ya sea de alto o bajo riesgo, le tomo cultivo e inicia el tratamiento antibiótico. No espero el uro. Hay que tomar la muestra de urocultivo, pero esa muestra no me tiene que retrasar el inicio del tratamiento antibiótico. Y algo muy importante, a los pacientes oncológicos no le tomamos el urocultivo por sonda, tiene que ser al acecho. ¿Por qué? Porque podemos introducir algún germen, podemos lesionar la mucosa y que sea un foco de infección, y aparte recuerden, así como están neutropénicos, están plaquetopénicos y anémicos, entonces si generamos una lesión va a sangrar. Y independientemente de que tenga sintomatología respiratoria o no, vamos a pedir virus respiratorio, un test rápido en la guardia y después un virológico, tanto inmunofluorescencia como PCR, para sincicial, adenoinfluenza, para influenza, metanemo, rino entero, micoplasma, clamidia y COVID. Según la orientación clínica, vamos a pedir otros estudios. Si es un paciente que tiene mucositis, sí. No, quería decir nomás que si bien no conoce de tanto de los otros ejercicios, se ve, digamos, que uno por más que la enfermedad que se tomó el positivo, ellos no es que le pasan nivel antibiótico, sino que le ponen su horario para que le quede mejorar los turnos. No sé, eso para que tengo que Sí. siempre también. Siempre decirle al enfermero que le pase ya y que después... Entonces le queda bien a la hora y Lo que pasa es que yo estaba hablando de un paciente farmacológico, es totalmente diferente al neurotécnico clínico que entra o que tiene un extremar o tiene otra cosa. Entonces el manejo es otra cosa. Y otro mato que está matizado, tiene que manejarse así, porque ya el paciente neurotécnico febril ya no viejo, antes de la hora también está cultivado y medicado. ahí sí, en hongos sí, pero en nosotros sí se ve que excepto algunas excepciones, por ejemplo, en los problemas que tuvo con el catéter, por ejemplo, de Kevin y eso, que esto sí por ahí lo vi que se tiraban un poco, no, yo ya le probé una vez, pero el siguiente turno, eso sí también. Igual, bueno, en ese caso si está neutropénico febril y no sale retro y le tenés que medicar. O lo mismo si... Sí. No, pero
No, nunca le O sí, no, O sea, yo, sí. Estaba igual la que no salió el retro, pero porque O si, o si están en el interior y no le pueden cultivar, le medican y le mandan, no esperan todo el viaje de 3 a 4 horas que llegue acá. Sí. Menos los de Onconor. ¿Qué toman primero? ¿Retro o emo? Pregunta de examen. ¿Qué sale primero, los emo o los retro? Muy bien, siempre acuerden los hemocultivos primero porque cuando habilito el catéter puedo hacer una bacteriemia a partir del foco del catéter. Entonces, pues no voy a saber si el foco fue el catéter o no. Esto todo. Bueno, entonces, si tenemos un foco oral, mucositis, vamos a pedir PCR para virus herpes simple 1 y 2 y enterovirus, que es lo que nos hacen acá en el central. Respiratorio, radiografía de tórax. Si es un foco cutáneo, vamos a pedir cultivo para gérmenes comunes, bicobacterias o hongos. Si es posible, una biopsia. Y el foco enteral, si tenemos una diarrea, vamos a pedir coprocultivo, virológico, adenovirus, rotavirus, enterovirus, parasitológico y toxina para Clostridium difficile, porque la quimioterapia y los antibióticos alteran la flora intestinal y son más susceptibles a tener infecciones por clostridioides. Si sospechamos en todo paciente no tenga neutropenia febril, dolor abdominal y diarrea o sangrado intestinal, tienen que sospechar que o tenga una tiflitis o una enterocolitis neutropénica. Esto es un cuadro muy serio que se puede perforar y puede llevar a que el paciente se muera. El diagnóstico por ecografía lo vamos a hacer si hay un engrosamiento de la pared intestinal mayor a 3 milímetros en el área ileocecal con inflamación y ascitis. Recuerden que la ecografía es operador dependiente y tomografía, la pared intestinal mayor a 4 milímetros y si esa extensión es mayor a 3 centímetros ya es el diagnóstico de enterocolitis neutropénica. Otros datos que nos va a dar la tomografía es si hay perforación o si hay colecciones. Y si sospechamos un foco meningio, le hacemos una tomografía, punzamos y mandamos para cultivo directo, micobacterias, hongos, PCR para virus, herpes simple, enterovirus, varicela zoster, citomegalo y acá en Corrientes, recuerden que tenemos circulación de dengue y zika, entonces también vamos a pedir eso. Entonces, volviendo a en nuestro paciente, Mateo, que hizo fiebre durante la transfusión, ¿qué conducta adoptaría? Le indican antihistamínicos, antitérmicos, que continúe con hidratación parenteral y esperan un segundo registro, asumiendo que la fiebre fue secundaria a la transfusión. Le toman hemo-uro y le indican un tratamiento antibiótico, le toman hemo-uro y esperan un segundo registro para medicarlo, o le piden una PCR y de acuerdo al resultado recién ven si le ponen antibiótico o no. ¿Cuál? Muy bien, como contestó la mayoría, le tomamos hemo, uro y no esperamos el uro, sino le tomamos hemo y le indicamos el tratamiento antibiótico empírico. ¿Y qué tratamiento le van a indicar? No, no conseguí.
Teloneros. No. No. Otra vez se ve vinculado Para mí que es video lo otro que no sale. Ay, sí, sí. A ver si llegamos a 18. No, como puso la mayoría, le vamos a indicar piperacilina tazobactam. Las guías actuales ya no recomiendan la asociación de piperacilina más un aminoglucósido porque aumenta la nefrotoxicidad y no hay diferencia entre la monoterapia y la terapia combinada. Entonces, en una neutropenia febril de alto riesgo, volvemos a repetir, tiene que estar cultivado y medicado antes de la primera hora del ingreso. La indicación actual es la monoterapia antiseudomona con cefepime o piperacilina tazobactam, que en nuestro hospital, que hay una guía de neutropenia febril que hizo la doctora Mas, es la recomendación piperacilina tazobactam. Como dijimos, reduce el riesgo de resistencias a toxicidad asociada a múltiples fármacos y se demostró que la combinación de un monobactámico versus monobactam más aminoglucósido no es superior. ¿Cuándo vamos a agregar amicacina? Cuando el paciente esté chocado o séptico o si sospechamos que tiene un microorganismo que puede ser resistente. Y vancomicina la vamos a reservar cuando el paciente esté séptico, cuando sospechemos que tenga una infección del catéter venoso central, una infección osteoarticular o de piel o una bacteriemia documentada por cocos gram positivo. Si el paciente ingresa séptico, nuestro primer esquema va a ser meropenem en vancomicina. Entonces, esto es un resumen de lo que dijimos. Si nuestro paciente neutropénico febril de alto riesgo está clínicamente estable, vamos a indicar pipertazo. Si está séptico, tenemos que ver si tiene riesgo de un germen multiresistente o no. Si estuvo recientemente en terapia o tiene un catéter venoso central, estuvo ventilado, es más riesgo de que esté con un germen multiresistente. Si hay bajo riesgo, vamos a indicar meropen en banco. Si hay alto riesgo, la indicación es ceftazidima avibactam, pero eso siempre se habla con infectología porque son antibióticos como la última opción contra los gérmenes multiresistentes, entonces siempre lo indica el infectólogo. Si tenemos un foco clínico de riesgo, una tiflitis o un absceso, no vamos a indicar pipertazo, nuestro primer esquema va a ser un carbapenem, va a ser meropenem. Y si tenemos infección de piel o partes blandas, sospecha de infección de catéter venoso central y el paciente no está séptico, pipertazo más banco. Esto para recordarle que la dosis de los antibióticos en neutropenia febril son diferentes a la del paciente inmunocompetente. Siempre la ceftriaxona a 100 miligramos kilo día, el pipertazo a 300, no a 200 y siempre cada 6, no cada 8 horas. Meropenem a 60 kilo día, excepto que esté séptico con infección del sistema nervioso, que se hace a 120 miligramos kilo día. Y el TMS, si sospechamos infección por neumocistis, es 15 miligramos kilo día cada 6 horas, no cada 2. Bueno, un paciente, ¿qué hacemos con el neutropénico febril de bajo riesgo? Si bien el tratamiento antibiótico va a ser menos agresivo, igual requiere un seguimiento estrecho porque puede cambiar de categoría, pasar de ser de bajo riesgo a de alto riesgo. El tratamiento inicial va a ser una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxime, y hospitalizarlo por lo menos 24 horas para observar. Nosotros lo hospitalizamos por lo menos 3 días, 72 horas, porque tenemos pacientes de muy alto riesgo social que no vienen si hacen fiebre, que viven lejos del hospital. Entonces nosotros, los neutropénicos febriles de bajo riesgo, lo internamos hasta que veamos los cultivos y vemos si es posible pasar la vía oral. Vamos a evaluarlo cada 24 horas para confirmar si sigue siendo de bajo riesgo, para ver la clínica y los cultivos.
Si los cultivos son negativos, el paciente está bien, que digamos evolucionó favorablemente, podemos considerarle pasarle a un antibiótico vía oral o suspender los antibióticos si tuvo un rescate de algún virus respiratorio. Muy bien. ¿Cuáles van a ser los criterios para que nosotros decidamos darle el alta al paciente que haya evolucionado favorablemente en las 24 a 48 horas, que tenga cultivos negativos, que siga siendo de bajo riesgo, que pueda acceder en cualquier momento del día al hospital y el traslado sea menor a 1 hora, que la familia sea confiable, capacitada, que tenga pautas de alarma y que pueda concurrir a control diario? Como dijimos, esto no ocurre, lamentablemente, así que nosotros los dejamos internados. Cuando lo citamos, si se va con antibiótico vía oral, igual lo citamos cada 24 a 48 horas y mientras persista neutropénico, tenemos que hacer la evaluación clínica con el paciente desnudo, revisar todo, signos vitales completos, pedirle al papá que haga una curva térmica en la casa. Ellos tienen un cuaderno donde le solemos anotar las quimios, los controles, los laboratorios. Laboratorio de control, que eso lo hablamos en conjunto con la hematóloga, si lo quiere cada 24 o 48 horas, y que veamos que es un papá que va a cumplir el tratamiento vía oral, si no, se queda a cumplir todo el tratamiento internado, aunque sea vía oral. Y si vemos que el paciente se deteriora o sigue con fiebre, lo volvemos a internar. Entonces, como dijimos, cada 24 horas vamos a recategorizar el riesgo de neutropenia febril. Para recategorizarlo vamos a tener en cuenta el estado general del paciente, el examen físico, la curva térmica, el hemograma, la PCR si está en ascenso o descenso, los resultados de los cultivos y de los virus respiratorios. Esto lo hacemos todos los días y a las 72 horas, depende de cómo va el paciente, vamos a ver si seguimos con el mismo antibiótico, si escalamos o desescalamos. Si el paciente evoluciona favorablemente, es decir, está clínicamente estable, con temperatura menor a 38 y la PCR descendió más de 30% por día o no tiene nuevo foco, decimos que evolucionó favorablemente. Vamos a decir que evolucionó desfavorablemente si persiste febril, está chocado, séptico, tiene deterioro clínico, la PCR en aumento, apareció un nuevo foco o tiene recaída de fiebre intraneutropénica. Entonces, si evolucionó favorablemente y rescatamos algún virus, podemos suspender el antibiótico. Si evolucionó favorablemente, tenemos un foco o cultivos positivos, vamos a ajustar el tratamiento según el foco y los cultivos. Si sigue con fiebre sin foco y estuvo séptico al inicio, vamos a mantener meropenem en banco, no vamos a desescalar. Si sigue con fiebre sin foco y no estuvo séptico, tenemos dos opciones. Si tiene más de 100, considerar pasar a vía oral, que esto siempre se habla con infecto, y si tiene menos de 100 neutros, mantener el tratamiento endovenoso. Y si el paciente no evoluciona favorablemente, lo volvemos a cultivar, le sacamos hemograma, PCR, escalamos el tratamiento antibiótico y a las 96 horas empezamos a buscar que no tenga una infección fúngica. En la neutropenia febril de bajo riesgo, la categorización la vamos a hacer a las 48 horas. Si evolucionó favorablemente, rescató un virus, suspendemos el antibiótico. Si tiene el foco clínico, ajustamos el tratamiento. Y si tiene fiebre sin foco, podemos considerar tratamiento vía oral o suspender terapia. Nosotros, mientras persista febril, no suspendemos el tratamiento antibiótico. Y si evoluciona favorablemente, volver a cultivar, ver si hay que escalar el tratamiento y obviamente mantenerlo internado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la evaluación de estos pacientes? Que si el paciente sigue neutropénico febril, pero con la PCR en descenso, no tiene ninguna desmejoría clínica, la fiebre por sí sola no justifica ampliarle el esquema antibiótico. Lo que tenemos que hacer es seguir buscando focos, seguir haciendo un examen físico exhaustivo, volver a repetir los cultivos y si es necesario empezar a buscar infecciones fúngicas. Si tenemos cultivos positivos a cocos gram positivos, vamos a añadir vancomicina, pero no vamos a suspender ni el pipertazo o citracolmero el mero, porque recuerden que pueden hacer superinfecciones. Entonces, mientras persista neutropénico febril, aunque rescatemos cocos gram positivos, tenemos que seguir la cobertura contra gram negativos. Y si tenemos una bacteriemia asociada a catéter, es decir, tiene el retropositivo, lo que vamos a hacer es evaluar si tiene indicación o no de extracción de catéter. ¿Cuándo vamos a extraer el catéter? Cuando esté infectado el túnel o el reservorio, cuando tenga un shock séptico no controlado, es decir, aunque tenga cultivos negativos,
el paciente persiste chocado, febril y no encontramos foco, tenemos que asumir que el foco es el catéter y retirarlo. Si tiene cultivos positivos del catéter después de 72 horas de haber hecho el tratamiento apropiado, si vuelve a tener una infección asociada a catéter por el mismo germen o si tiene una infección fúngica, en cualquier hongo, recuerda que hacen biofilm, entonces no se eliminan del catéter, hay que retirar ese catéter. Bueno, volviendo al caso de Mateo, dijimos que había hecho fiebre durante la transfusión, tenía una RAM de 9,68, estaba desaturando. La conducta que se tomó ese día fue ponerle oxígeno durante 1 hora hasta que se recuperó, difenidramina hidro, se tomó hemo y urocultivo y se medicó con pipertazo amica, que esto fue en el 2021, en donde todavía se usaba este esquema combinado. A las 3 de la mañana les llama la enfermera de onco y les dice que Mateo está con 38,9 de fiebre, está taquicárdico, taquipneico, tiene una TA de 80-30 que responde transitoriamente al volumen, satura 97 y no tiene un foco clínico evidente. ¿Qué van a hacer con este paciente? Van a indicar la expansión con solución fisiológica, le van a ampliar el esquema a merobanco. B, van a solicitar que pase a terapia y le van a ampliar el esquema a merobanco. O le van a indicar expansión, le van a ampliar el esquema a merobanco y van a agregar ANFO. O le van a pasar a terapia, continuar con pipertazo amica y agregarle ANFO. Bueno, 5 nomás agregar, no está. Es para que piensen. Oh, ahora vemos. Ustedes con- ¿Mm? Está bien. La terapia. Le dije que lo haces en otra cosa. No, no dice que no podemos. No dice. Pongo en el- falta 13 todavía. ¿Eh? Que no contesta nada. Falta 1 hora. Bueno, la respuesta correcta es la B. Vamos a solicitar que pase a terapia y le vamos a ampliar, vamos a solicitar que pase a terapia y ampliarle el esquema antibiótico a meropenem vancomicina.
Recuerden que son pacientes que reciben drogas cardiotóxicas, aparte respondía solo parcialmente al volumen, van a tener afectado la función cardíaca, van a estar hipoalbuminémicos y anémicos por la quimioterapia, entonces lo que necesitan es inotrópico. Muy bien. Bueno, el paciente estaba chocado, estaba cursando un shock séptico. Recuerden que la mortalidad en pacientes hematológicos neutropénicos febril chocados es muchísimo mayor que en pacientes inmunocompetentes que progresan rápidamente a la hipotensión y al fallo multiorgánico. Y como le dije, como tienen, son pacientes que reciben drogas cardiotóxicas, están anémicos o hipoalbuminémicos, lo que requieren es la administración precoz de inotrópicos y no seguir pasándole fluidos. Para que vean la evolución de este paciente, él ingresa a las 12 a la guardia por vómitos y taquicardia. A las 2 horas presenta el registro febril donde se le cultiva, se le pone pipertazo amica. A las 3 de la mañana el paciente está chocado, se le pone mero banco más amica. Se habla con UCIP que dice que no tiene criterios para pasar a UCIP. El paciente evoluciona con oligoanuria, sobrecarga cardíaca y recién a las 7 de la mañana pasa a UCIP donde le ponen inotrópico y ellos deciden agregar la anfotericina B. Para que vean cómo en 15 horas pasamos de tener un paciente que entró caminando, lúcido, consciente, con vómitos, a un paciente chocado con alto riesgo de mortalidad. Entonces, para recordarle que neutropenia febril es una urgencia, que en la guardia tenemos que estar controlando constantemente, no dejarle y cada 8 horas le vamos a hacer el control. El tiempo entre que ponemos el antibiótico y que ingresa el paciente es el factor pronóstico fundamental de evolución. Cuanto más retrasemos el inicio del antibiótico, mayor es la probabilidad de shock, de ingreso a UCIP y de muerte. Bueno, este paciente estuvo 5 días en terapia, 3 días con noradrenalina, estuvo con ANFO 7 días, que si bien no sería todavía la indicación, pero bueno, esto es algo que se va hablando y es algo dinámico. Desde el parte del servicio de oncología, como estaba en remisión completa, chocado y neutropénico, le indican 2 dosis de filgastrin y en los hemocultivos del ingreso rescata en los hemocultivos por 2 Elizabeth Kingia meningoséptica, urocultivo negativo y no se había cultivado la bolsa de transfusión. A las 48 horas vemos que ya recuperó los neutrófilos, tiene 5.200 blancos con 68 neutros, una PCR de 24, no tenemos la del ingreso, no sabemos si estaba en ascenso o descenso, hemocultivo por 2 negativos y este paciente recibió 14 días de antibióticos totales porque costó mucho identificar el germen, recién al 7º día nos pudieron decir qué germen era y el antibiograma. Recibió 8 días de mero banco y se fue de alta con 5 días de ciprofloxacina bioral. Hoy el paciente está fuera de tratamiento y viene a controles mensuales. Muy bien. Ahora vamos a pasar con otra parte que es las infecciones fúngicas invasivas. Bueno, recuerden que cuando nuestro paciente está neutropénico prolongado, tiene mayor riesgo de infecciones fúngicas con alta morbimortalidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo de infección fúngica invasiva? Que tenga una neutropenia febril persistente, más de 96 horas con antibiótico de amplio espectro, que tenga una RAN menor a 100, una neutropenia prolongada con expectativa de neutropenia mayor a 7 días, que tenga una enfermedad que requiera tratamientos muy inmunosupresores como una leucemia mieloide aguda, una LLA en recaída o una LLA de alto riesgo, que reciba altas dosis de corticoides o que tenga mucositis y entonces esos hongos de la boca puedan irse al torrente sanguíneo. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Como venimos diciendo, el paciente neutropénico generalmente va a estar asintomático. El único, digamos, clínica va a ser la fiebre. Una vez que recupera los neutrófilos, sí puede aparecer afectación cutánea, como nódulos subcutáneos palpables. No sé si se acordarán de Addison, que cuando empezó a recuperar los neutrófilos, empezó con las lesiones, que eran lesiones de aspergilosis. Lesiones maculopapulares difusas, que pueden progresar a pústulas con necrosis. Compromiso pulmonar, tos, disnea, dolor torácico, afectación rino-sinusal, van a tener congestión nasal, dolor rinosinusal orbitario, epistaxis o proptosis. Si tiene compromiso digestivo, disfagia, dolor abdominal, hepatoespleno que sea mayor que la que tenía el paciente, ictericia y, bueno, afectación del sistema nervioso como cualquier meningitis, cefalea, vómitos, convulsiones. Y recordar que todo paciente que al 5.º día de neutropenia febril, o sea, al 5.º día de neutropenia persista febril, vamos a iniciar búsqueda de IFE. ¿Qué pedirían ustedes si están pensando en una infección fúngica invasiva?
No, digan. Ajá. Sí, digan. No, no lo que hacemos nosotros, lo que dicen las guías. Ajá. ¿Qué más? Dice para hongo. Ajá. ¿Qué más le van a pedir? ¿Y qué más? ¿Qué imágenes y para qué? ¿Cómo? Ah, tomografía entonces, sí. Ajá. Sí. Ajá. Muy bien. ¿Qué más le van a pedir? Galacto, ya dijeron. Galacto, serología para hongo, lis para hongo, tomografía para ver si hay lesiones de compromiso pulmonar. Este ya dijeron ecografía. ¿Qué más? Ajá. ¿Para qué? Endocarditis fúngica y el fondo de ojo, ¿para qué? Para prevenir causada por cáncer. Muy bien. Excelente. Muy bien. Como dijeron, vamos a pedir galactomanano, que es un marcador de aspergilosis. Vamos a considerar que es positivo si tiene un valor mayor a 0,7 o dos valores mayor a 0,5, o en lavado bronquialveolar tiene que ser mayor a 1. En pacientes neutropénicos febriles lo vamos a pedir cada 48 horas para hacer la curva del galactomanano, y tienen que recordar que puede hacer reacción cruzada con fusarium y penicilina. Otra cosa que hay que pedir, que acá no tenemos disponibles, son los biomarcadores moleculares, la PCR panfúngica, PCR para cándida y PCR para aspergillus, que tienen una alta sensibilidad para detectar ADN fúngico. Lo que nosotros pedimos es serología para hongo porque no tenemos PCR. Y la tomografía de tórax, lo que vamos a ver es algunas lesiones de hongos. Por ejemplo, en esta imagen se ve es un paciente con aspergilosis donde tiene el signo del halo, que es el nódulo central con el vidrio esmerilado alrededor. Acá abajo es el halo invertido, donde tenemos el vidrio esmerilado central y la consolidación alrededor. Esto es un signo de mucormicosis. Y este que está arriba es otro paciente con aspergilosis que tiene el signo del halo creciente de la media luna, en donde entre el nódulo pulmonar y la pared se empieza a cavitar, entonces hay aire y se ve esa imagen de media luna. Y a medida que avanza la cavitación, va aumentando, por eso se llama signo del halo creciente. ¿Qué más vamos a pedir? Ecografía abdominal, como dijeron, para ver si hay lesiones hepatoesplénicas, donde vamos a ver diferentes lesiones sugestivas de candidiasis, rueda sobre rueda, ojo de buey, nódulo hipoecogénico o foco ecogénico. Y recuerden que los pacientes generalmente no tienen imágenes al inicio, por eso siempre que recuperan los neutrófilos hay que repetirle la ecografía, y si uno sospecha que tiene una candidiasis diseminada y la ecografía es normal, hay que hacerle una resonancia magnética que es mucho más sensible. Otra cosa que hay que hacer es la endoscopía rinosinusal. Recuerden que la rinosinusitis fúngica es una forma muy invasiva con alta mortalidad, y lo que vamos a ver es con la palidez del cornete medio. También puede haber úlceras, costras o zonas necróticas, y le tenemos que pedir al otorrino que nos tome biopsia de lesiones para cultivos y anatomía patológica. Esto tampoco lo hacemos en nuestro hospital porque el otorrino no tiene el instrumental, entonces lo que pedimos es tomografía de senos paranasales, pero no se recomienda si el paciente está asintomático por la baja especificidad, solamente en los casos en los que no podamos hacer la endoscopía rinosinusal. Vamos a pedir ecocardiograma, como dijeron, para ver que no haya endocarditis fúngica, fondo de ojo, como dijo Agostina, para ver si hay corioretinitis o endoftalmitis, y en los pacientes que veamos lesiones pulmonares y que tengan un galactomanano negativo, para saber la etiología vamos a pedir que nos tomen un lavado bronquialveolar y vamos a mandar a directo de determinación de galactomanano, PCR panfúngica y PCR para neumocistis. Bueno. Ahora tenemos el caso Luna, de 8 años, tiene diagnóstico de LLA en reinducción, lleva 6 días internadas por neutropenia febril, evoluciona con recaída de fiebre intraneutropenia, es decir, que tuvo un nuevo registro febril después de 48 horas afebril, tiene los cultivos negativos, está medicada con pipertazo desde el ingreso, y el laboratorio de hoy tiene 400 blancos, 28 hematocrito, 9,2 de hemoglobina, 83.000 plaquetas, tiene una PCR de 24, había ingresado con una PCR de 96, está estable, no tiene mejoría clínica, no tiene ningún foco clínico de infección y tiene el catéter bien y permeable.
¿qué harían con esta paciente? Van a tomarle hemo, retro, uro, lisis para hongo, galacto, le van a hacer tomografía del tórax, ecocardio, fondo de ojo, todo. No puedo ver todas las opciones. Ahí va. Y le van a ampliar ameropeno en banco, van a tomar hemocultivo, retro, urolisis para hongo, van a ampliar amero banco y van a agregarle anfo, van a cultivarle, le van a hacer tomografía del tórax y ecoabdominal, fondo de ojo, ecocardio, van a ampliar amero banco y agregar anfo, o van a tomarle los cultivos, hacerle las imágenes, van a mantener el pipertazo y le van a agregar la anfo. Contestate y después resuelvan. Respondan y después hablan. La terapia. Y la otra terapia Réplica. Ese lo que pasa que tenés que hacer, ¿qué para eso? No se hace porque tenés que tener en el día todos los estudios y hacerlo casi bastante seguido para pesquisar rápido. Y como no te lo acá, 5 días versus un ecocardio, no podemos tener todos los días un ecocardio. Siempre es empírico lo que estamos hablando. Después con los cultivos se ajusta. Sí. Sí, pero siempre. Pero Vamos a ver ahora. para pasar por esto. Muy bien, la respuesta correcta es la última. Vamos a tomar cultivos, lisis para hongo, galactomanano, imágenes. Vamos a mantener el esquema antibiótico porque la paciente no desmejoró clínicamente, hizo fiebre después de 48 horas febril y vamos a agregar AMP. No estaría mal tampoco agregarle banco porque hay que tener un paciente con 400 blancos que esté hace 6 días con fiebre y que no que tenga cobertura contra gram positivo. Pero lo que nos dice la guía es que mantenemos la cobertura contra gram negativo y agregamos anfotericina. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento empírico antifúngico inicial? Lo vamos a indicar cuando tengamos neutropenia febril persistente, mayor a 5 a 7 días, con alto riesgo de infección fúngica invasiva que no responde al tratamiento antibiótico. La primera línea es capofungina o anfotericina B liposomal. Nosotros tenemos disponible anfotericina B liposomal. Iniciamos a 3 miligramos kilo día y podemos escalar hasta 5. Y recuerden que en los pacientes hemato-oncológicos no vamos a usar anfotericina B doxicolato por la elevada nefrotoxicidad que se suma a la toxicidad de las drogas.
Ahora, si son las 4 de la mañana, el paciente está neutropénico febril y necesito agregarle anfo, le voy a hacer una dosis de oxicolato hasta conseguir la anfotericina B liposomal. Bueno, a las 48 horas le dicen que Luna tiene en dos hemocultivos levaduras, tiene retrocultivo negativo, se hizo eco abdominal, tomografía, ecocardio, fondo de ojo, donde no tiene ningún hallazgo sugestivo de IFI. Y después de iniciar el tratamiento con anfotericina, evoluciona febril, empieza a aumentar los glóbulos blancos, 1400, hemoglobina de 9, plaquetas de 102.000. ¿Cuál de las siguientes conductas consideran que es la más apropiada cuando Luna recupere los neutrófilos? Rotarle el antifúngico a fluconazol vía oral, porque mejoró el hemograma, repetirle los estudios de imágenes, ecografía abdominal, fondo de ojo y resonancia, mantener el mismo tratamiento sin repetir los estudios porque la clínica fue buena, o tomar hemocultivos de control y si son negativos ya le suspende el tratamiento con AMP. A las 48 horas te avisan que tiene dos de dos levaduras, levaduras en los dos hemos. Yo no traje nada a ustedes. Faltan tres. Bueno, la respuesta correcta es la 2. Vamos a repetirle los estudios, esperando encontrar lesiones ahora que la paciente recuperó los neutrófilos. Vamos a empezar por ecografía abdominal y fondo de ojo y eventualmente una resonancia. Para que recuerden, como dijimos, durante la neutropenia profunda el paciente generalmente no tiene imágenes porque no tiene una respuesta inflamatoria visible y con la recuperación de neutrófilos esperamos que aparezcan microabscesos o lesiones hepatoesplénicas, lesiones en piel, como le pasó a Addison si recuerdan, y en este momento tenemos que repetir la ecografía abdominal, fondo de ojos, si sospechamos candidiasis hepatoesplénica, una resonancia, y si tiene lesiones en piel, biopsiarlo. El fondo de ojo es fundamental porque las lesiones oculares por cándida aparecen después de la restitución inmune y nunca debemos suspender el antifúngico o cambiarlo precozmente porque esto aumenta el riesgo de IFI diseminada crónica. Y como conclusiones, recuerden que la neutropenia febril es una urgencia infectológica, entonces tenemos que iniciar el tratamiento antes de la primera hora. Recordar que no todos los pacientes son iguales, entonces tenemos que estratificar el riesgo desde el ingreso y recategorizarlo cada 24 horas.
Que los pacientes hemato-oncológicos son oligosintomáticos, entonces la fiebre puede ser el único signo de infección sistémica. Si no tienen fiebre y el paciente está decaído, con malestar general, dolor, sobre todo si es abdominal, en la zona del catéter, perianal o un dolor muy exquisito, tenemos que iniciar antibióticos. Siempre hacer el examen físico con el paciente desnudo, un examen físico completo, pesquisar si hay signos de inestabilidad hemodinámica, evaluar el riesgo hemodinámico desde el ingreso. Todo paciente que esté hipotenso se considera neutropenia febril de alto riesgo, y si a las 96 horas persiste febril, vamos a empezar a buscar infección fúngica invasiva. Muy bien, y bueno, esa es la bibliografía. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Sí, sí lo usamos. El pilgastrin, que es un factor estimulador de colonias, lo usamos en los pacientes oncológicos. Para usarlo tienen que estar en remisión completa, porque si no va a proliferar las células, los linfoblastos o los mieloblastos. Sí, de nada. ¿Otra pregunta? ¿Entendieron? Le van a cultivar a todo antes de lavar y le van a poner antibióticos. Muy bien. En Bactec, sí, en Bactec, no en los hemocultivos comunes. Y si no hay, sí, pero por espalda. No sé si hay tiempo para el cuestionario, ya nos pasamos mucho. ¿Tiene un cuestionario? Sí, pero sí. ¿Querés? Ah, el cuestionario. Bueno, ahora vamos a hacer el examen. ¿Cómo te falta perder? ¿Hay números que hay? No, tiene que salir y ahora lo vamos a ver. Eh, muy bien, pues. Hola. Examen. Dale, pues voy. Dale. Pero ya le di a ver. ¿Ya están todos? Solo va a empezar. No, a ver, vamos. Porque era que ibas ganando. Vas ganando. ¿Vos sos a tú o qué? ¿Pero no tienes que ir? En el país? Saludar. Ah,
Primera, ¿no? ¿Qué pasa? No, yo sé que cuántas de fallas. ¿Qué?
¿Cómo? ¿Digo de qué? Perdón, bueno, pero porque no fue fácil. Falta Julie y Andrea. Sí, es que me dio ese Quiero ver quién falla. Ah, mira, gracias. Primera. También lo preguntaste. Vamos. Falta Sebastián, no sé quién es el de Gómez. No era verdad. Ah, Julie, falso. Julie, falso también. Terminó Chile. A ver, Agustina, Dani y Geraldine.
vamos a mirar las preguntas. No, mire, le respondí mal por Bueno, entonces, en un paciente pediátrico con neutropenia febril de alto riesgo y sin foco evidente, el antibiótico empírico es pipertazo, como pusieron la mayoría. Un paciente de 6 años con diagnóstico de LLA en etapa de reinducción que consulta por dolor abdominal continuo, tiene el abdomen globuloso, blanco, impresiona pastoso, no tiene ruido aéreo, tiene una RAM de 600, tiene un catéter implantable. ¿Cuál sería su conducta inicial? Como puso la mayoría, en este paciente tenemos que pensar que está cursando una tiflitis o una enterocolitis neutropénica, entonces tenemos que cultivarlo, hacerle PCR, directa de abdomen, ecografía y medicar con meropenem y hablar con cirugía. Un niño de 7 años con LLA en mantenimiento, RAN de alto riesgo social, RAN de 400, PCR de 24, que tiene fiebre de 38,1, tiene rinorrea serosa, fauces congestivas, no tiene ocultación patológica, tiene un test de influenza y COVID negativo y tiene un catéter implantable. La mayoría contestó mal. ¿Cómo categorizarían a este paciente? ¿Es de alto o de bajo riesgo? ¿Por qué es de bajo riesgo? la PCS. ¿Por qué es de alto o por qué es de bajo? El que diga que es de alto, ¿por qué es de alto? No tiene criterios de datos, entonces de bajo. No, pero ¿cuáles son los criterios de bajo riesgo? Eh, tienen Todos están neutropénicos, no importa el número de neutropenia, sino todos los otros criterios. La PCR, la etapa de quimio está en mantenimiento, o sea que no es una quimio que vaya a tener una neutropenia prolongada. Está en buen estado general y tuvo un registro febril menor a 39. Entonces lo que tenemos que hacer es internarlo, tomarle cultivo, hacer una radiografía de tórax porque tiene foco respiratorio, PCR para virus, indicarle ceftriaxona. Si fuese de alto riesgo, ahí sí pipertazo, pero en este caso ceftriaxona. Después, una paciente de 9 años con LLA en inducción a febril que concurre a control y ven que tiene un eritema periungual en el dedo índice, está taquicárdica a febril con la TA normal, está anémica, tiene una hemoglobina de 7,1, RAN de 300, plaqueta de 42.000, no porta catéter implantable. ¿Y cuál es la conducta? Muy bien, aunque esté a febril, tiene un foco infeccioso, es una neutropenia que probablemente va a seguir bajando, o sea, de alto riesgo. Entonces tenemos que internarla, medicarla, ponerle banco, pero también ponerle cobertura contra gram negativo, que en este caso sería pipertazo. En un paciente oncológico con neutropenia, como dije, la fiebre no es el único signo de infección, sino que la presencia de dolor debe hacer sospechar la infección aunque el paciente esté a febre. Le vamos a cultivar antes de la primera hora y le vamos a indicar. Sí, para que les quede el concepto. Bueno, tenemos una paciente de 9 años con diagnóstico de LLA en etapa de consolidación, neutropénica febril, que tiene cultivos del ingreso, SAM-R en 2 de 2 hemocultivo y retrocultivo, recibió 48 horas de PIPER banco, sigue febril y los cultivos de control son positivos. ¿Cuál es la conducta más apropiada? La mayoría puso extraer el catéter y ponerle banco y escalar a meropenem, pero en realidad no, hay que extraer el catéter venoso central. Está cubierta con banco y pipertazo, el tema es que los cultivos persisten positivos, entonces hay que sacar el foco de infección, que sería sacar el catéter. ¿Cuál de los siguientes pacientes categorizaría como neutropenia febril de bajo riesgo? Contestaron bien. Melissa, que tiene una LLA en mantenimiento con una RAM de 500, no tiene foco infeccioso, está en buen estado general y sin comorbilidad. Paciente de 10 años con diagnóstico de LLA de alto riesgo, postbloque RA1, que es un bloque muy tóxico, muy mielosupresor. Se encuentra internada hace 6 días con una neutropenia profunda, persiste febril a pesar de que está con un tratamiento de amplio espectro. Tiene todos los cultivos, los virus, todo negativo, no tiene foco clínico. ¿Y cuál es la conducta más apropiada? Como pusieron, tenemos que pensar que tenga una infección fúngica invasiva e indicarle anfotericina empírica. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No.
Cultívenla todos antes de la primera. Juro, antes de la primera. Ya no hay tomas. Bueno,